En este día damos gracias al Señor porque el milagro de la vida sigue perseverando, sigue avanzando. Y usted hoy se dejó conquistar por el Espíritu Santo, que lo convenció. Cuando el diablo le decía, pero quédate en la cama, mira cómo está el día, mira que hace frío, el diablo le susurraba y le mostraba lo calentito de la cama. Pues Dios le decía, ve a buscar mi presencia, porque tengo algo preparado para tu vida. Y dice que al que busca, ¿qué pasa? Y usted vino a buscar. Entonces usted se va a llevar en sus bolsillos espirituales y en su alforja espiritual, se va a llevar una palabra, una promesa. Se va a llevar una semana para revolucionar, para avanzar. Mire, usted tiene que tomar envión, pues la última semana de julio. Y esta última semana de julio usted tiene que entrar así, con toda la velocidad. O sea, hoy es 27 del 7, del 25. Así usted tiene que entrar con todo, así. La recta final, vamos a avanzar, vamos a declarar, vamos a conquistar y vamos a provocar lo que viene para este tiempo. Así que puede tomar su asiento porque sus vecinos ya se han sentado. La pastora dice que llegan tarde y se sientan atrás. Entonces quedan todas las bancas vacías. Yo no sé usted, pero yo disfruto de la presencia de Dios. Yo le decía a pastora que siga ministrando porque no podía, estaba en un quebranto del espíritu, disfrutando de la presencia, disfrutando de su amor y de su gracia. Entonces, cuando uno está metido es como que le cuesta salir y volver a hacer el rol de pastor, porque a mí me gusta hacer el papel de hijo y disfrutar de papá, disfrutar de su presencia, de su amor y de lo que Él suelta. Por eso es lo que nutre mi espíritu. Por eso es como que uno siempre va a estar con un mensaje totalmente o con un diálogo diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace diferente? La comunión. Porque donde uno aprende a escuchar a Dios y sabe que a pesar de lo que uno está viviendo, que tus realidades no determinan tu llamado ni tu propósito. Entonces a veces nos movemos por factores externos, lo que dicen, lo que ves, y nos olvidamos que Él habita corporalmente en la plenitud de su deidad, acá, en el Espíritu. Y la voz más correcta es la que usted puede oír desde el Espíritu de Dios, a través de un eco casi imperceptible, porque el bullicio es elevado, pero acá es un silbo apacible y sencillo que le habla de las cosas del Señor. En la lectura de esta mañana quiero llevarlo al libro de Mateo. Mateo capítulo número 12. A partir del verso 35. Es una lectura que cuando lo leí esta mañana, durante la mañana bien tempranito, y son textos que uno ha leído, o no le pasó alguna vez que usted lee un texto y después al tiempo lo lee y ese texto es como que tiene otra referencia, o no sé si usted lo leyó dormido esa vez, pero no entendió, pero esta vez cuando usted lo lee y como que hay algo una luz que se enciende, ¿no? Como un dispositivo que le dice, acá hay algo que tienes que escudriñar, que examinar y que comprender, que hay un rema de Dios, hay una palabra del cielo que tienes que descubrir y profundizar. Dice la palabra, bueno, todo el relato, aquellos que tienen la Biblia con referencia, a propósito, hemos traído ya las Biblias a los que han encargado, así que no hay excusa para no tener Biblia. Usted se va a volver bíblico en este lugar, porque es el fundamento de todas las cosas. Entonces usted puede leer todo el relato del capítulo número 12
del libro de Mateo, pero principalmente tomamos esta referencia de la palabra que dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo, y esto es lo que el verso 36 es el referente, mas yo digo que de toda palabra ociosa. Y ahí márquelo, subráyelo, si no tiene un lápiz, márquelo con la uña, si tiene una lapicera, márquelo con la lapicera, pero es palabra ociosa. Dice que también los hombres de ellas darán cuenta en el día del juicio. ¿Usted lo leyó alguna vez? Yo creo que sí. ¿Usted se imagina estar en el juicio eterno ante el tribunal, ante el bimá de Cristo, y que el Rey de Gloria te esté juzgando por palabras ociosas? Y esa palabra ociosa no es la palabra que usted tiene referencia como el concepto de ocio, sino esa palabra ociosa o esa palabra griega argos significa, principalmente tiene la particularidad de algo negativo. Argos significa, su particularidad es lo negativo. O sea, una palabra ociosa es una palabra proferida negativamente. Algo negativo por alguna circunstancia, razón o de las cosas que usted percibe en lo sensorial, pero dice la palabra que vamos a ser juzgados ante el tribunal por palabras negativas, pero también palabras desempleadas, palabras inactivas, palabras inútiles. O sea, de no utilizar la palabra. Cuando la palabra no es ejercida, cuando la palabra no es dimensionada, no es establecida, no es hablada, no es cantada, no es declarada, es una palabra ociosa. Y esa palabra ociosa tiene un poder de autoridad, pero por causa de no comprender la autoridad, el poder o el valor de una palabra, dice que en el juicio final, cuando nos sentemos, el Señor va a decir: todas las promesas que te di estuvieron ociosas, inactivas, improductivas, sin vida. Y no solamente eso, sino que aún más estuvieron negativamente, o sea, hablando o tenían la particularidad de lo negativo. Yo dije: Señor, pero yo creí o entendía que todos vamos a ser juzgados, dice la palabra, por todas las obras y todas las acciones que habremos hecho aquí en la tierra. Todos vamos a ser juzgados por todas las cosas que hicimos. Pero también dice, Cristo mismo dice que también vamos a ser juzgados por las palabras inútiles. Señor, ayúdenos. Entonces comencé a entender que la palabra no es el mensaje del día domingo, que la palabra de Dios no es los cartoncitos con las promesas que usted saca para alegrar al alma, porque usted cuando saca las promesas son todas promesas buenas. No hay ninguna promesa que le hable. Usted no sacó ninguna. ¿Quiénes alguna vez sacaron? ¿Saben lo que estoy hablando? Que vienen, la promesa viene como un cosito así de cartón, de plástico, con un montón de cartoncitos, toda pila. Le explico para aquellos que no conocen. Y usted hace, a ver lo que me dice el Espíritu. Semanas sin orar, lenguaje con garabatos por todos lados, pero que Dios le va a hablar por medio de las promesas. Y a ver qué es lo que me dice el Espíritu. Señor me prometió. Usted
cuando sacó esa promesa, nunca sacó generación de víboras, el fuego, no, nunca sacó ese texto. ¿Por qué no? Porque son promesas para que tu alma diga, qué bien que estoy, sigo adelante. No, pero la palabra de Dios es más que el estado de conformismo de tu alma. Es la confrontación sobre tu espíritu y la activación de tu hombre espiritual para vivir conforme a la dimensión de la gloria y a la autoridad de Dios. Entonces la palabra que Dios está demandando que sea ejercida, declarada y habilitada, tiene que ser pronunciada por tu propia boca. Tus labios tienen que anunciar en este tiempo que toda situación adversa va a cambiar, porque eres portador de una gloria, y lo que tú proyectes es lo que tú vas a establecer en el nombre del Señor. Entonces, claro, usted no viene a escuchar, usted viene a ser activado. Por eso la palabra tiene que entrar en sus tuétanos, en lo profundo, porque la palabra es lo que desarrolla el espíritu de conquista. Es lo que empodera las habilidades de lo imposible, lo que te hace audaz, lo que te hace intrépido, lo que te hace totalmente bajo un convencimiento. Es la palabra de Dios. Y no le estoy hablando de la motivación, le estoy hablando de la dimensión. Porque la palabra de Dios puede ser para motivación o puede ser para inspiración y transformación. Porque tomamos un texto y le levantamos un poco de fuerza y usted puede ser motivado, pero en su espíritu no es alimentado, porque la misma palabra que se suelta es la misma palabra que se pierde. Y Cristo habló de los estados del ser humano de acuerdo a la siembra. Y Él habló que la palabra, de acuerdo al terreno donde cae, es lo que va a producir. Entonces la misma palabra puede ser abortada en horas, puede ser robada por las aves del cielo cuando caen junto al camino, cuando cae entre espinos o cuando cae entre las piedras, porque no hay profundidad, porque lo emocional es superficial. Usted se emociona, grita 3 gloria a Dios y aleluya, pero al salir o el día de mañana, el día lunes, ¡pum!, perdió la profundidad, porque no arraigó, no escarbó, no profundizó, no se cimentó en algo más profundo. Entonces la misma palabra se va perdiendo. Entonces Dios dice, la palabra que yo les he dado son espíritu y son vida, son la procreación de los milagros, son la habilitación de las sanidades, de la transformación, de los cambios atmosféricos, geográficos. Aún la misma palabra te va a meter en problemas. Ustedes recuerdan que hace un tiempo yo le hablé de una mujer en Bolivia, de un partido político. ¿Usted lo recuerda? Que le había traído una palabra a la mujer, era nadie, y de repente una palabra la llevó a todos los medios de comunicación. Una palabra de lo que Dios iba a hacer. Entonces, usted, después que le cuente esto, usted va a decir, pastor, no me profetice. Porque se levantó el gobierno de la nación en contra de una mujer. ¿Cómo explica que los 3 estados, ejecutivo, legislativo y judicial, se levantaron contra una mujer que representa la voz de los pobres, de los necesitados, de los carentes que les robaron sus tierras, sus producciones, sus minas de minerales? Una mujer, porque una palabra repercutió. Y el día miércoles o martes se volvió a comunicar conmigo. Dice, pastor, me levantaron una demanda en contra
hay un levantamiento y me quieren encarcelar. Fui citado a una audiencia con todos testigos falsos que tomaron una declaración y armaron una figura legal para enjuiciarme. Y así pasó. Hoy está en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? ¿Por lo que dijo o por lo que representa? Porque lo que dijo es lo que representa. Y lo que representa es una palabra, es un llamado, es una autoridad, es un proyecto, es un propósito. Es el levantamiento para cambiar y para marcar una nación. Es la referencia para un ciclo nuevo. Es para despojar principados, potestades y autoridades. Entonces, una palabra te puede confrontar contra las mismas fuerzas del mal, contra los principados de una nación. Una palabra. Entonces, cuando usted se aferra a una promesa, a una palabra, por más que se levante el enemigo, por más que se levanten situaciones adversas, dificultades, diagnóstico, una palabra representa la voz de Dios, y es la misma voz de Dios la que va a garantizar sobre tu vida los resultados extraordinarios y milagrosos. No importa, te vuelvo a decir, no importa lo que estás atravesando hoy. Lo que importa es que tú tienes una palabra del cielo a tu favor, y lo que Dios habló acerca de tu vida y de tus generaciones, el reino de gloria lo va a cumplir en el nombre del Señor. Vamos, de una ofrenda de palmas, diga: Señor, se va a cumplir y se va a activar en este tiempo esta promesa que tengo sobre nuestras vidas. Y ahora usted va a entender por qué la palabra que yo le estoy hablando, para los que anotan, me parece muy bien. La definición de palabra es dabar. En hebreo es dabar. Y ahora usted va a entender por qué la raíz de dabar es mucho más que un concepto de lo que usted entiende por la palabra, que no es un concepto, es la esencia de algo que engendra cosas, que crea situaciones y que aún crea materias. Dice la Biblia, dice la traducción, dabar es la palabra por implicancia materia, o sea, lo que implica materia. Para que usted entienda, cuando la palabra se suelta o se declara, lo que implica o la implicancia que va a crear algo, la materia, es que aparece algo material sobre lo que no existía, que aparece algo nuevo sobre lo que no había. Entonces usted va a entender que Génesis fue declarado por la misma palabra, por el dabar de Dios, la palabra dabar, que crearon las cosas donde no existía nada, y la palabra era soltada y declarada, y el dabar iba construyendo, creando cosas, formando, dándole sentido, estableciendo los diseños perfectos de la creación, los diseños internos orgánicos, los diseños externos, los diseños de una planta, de un insecto, de un animal, los diseños de las corrientes del mar, de las aguas, los diseños de la luna, las estaciones, los ciclos. La palabra iba creando un sistema de vida proporcional al cumplimiento. Entonces, cuando Dios hablaba, las cosas sucedían, acontecían. Entonces, la misma palabra, y escuché bien, no solamente crea la materia, sino que es un causal de hacer cosas. Es la causa por la cual se generan las cosas. Entonces, cuando el dabar es hablado, se crean cosas, es una causa. Usted involucra la materia de Dios, involucra el cielo, la esencia de lo invisible, la fuerza, lo que la ciencia llama la energía de las cosas. Lo que las religiones, donde van
y se descalzan en la tierra, en un árbol o en la piedra. ¿Saben lo que tiene eso? Tienen la vida de la palabra de Dios, porque fue el Dabar que creó las cosas. Entonces la religión buscan y descubren que hay energía, pero el reino se mueve con una dimensión de gloria que habita la tierra. Por eso mi gloria, dice, llena la tierra. O sea que toda la tierra está llena de la gloria de la palabra del Señor. Y cuando una persona se conecta en la revelación que Dios le dio vida a una roca, a una planta, a un río o a un mar, ¿cuánto más no le va a dar vida a un propósito eterno, a una promesa de vida y al resurgimiento del eslabón de Cristo sobre una generación que nos ha entregado esa palabra? ¿Cuánto más Dios no va a hacer? Entonces, cuando Cristo vino con el reino y les enseñó lo que podía ser la palabra, el Dabar de Dios, ser causas de decretos, de dictamen, de transformaciones y de sanidades, los discípulos se quedaron: wow, esto es muy bueno. Porque es proyectar la voz de Dios por medio del Espíritu, es una causa. Usted establece una causa, un decreto. Usted le dice: esta enfermedad es ilegal, y está decretando en el nombre de Jesucristo que no tiene derechos. Usted, cuando establece la palabra, usted le está impidiendo a la información negativa, a los pronósticos de los enemigos y a todo lo que se ha levantado en tu contra. Usted le está diciendo: esto no va a hacer, no va a incrementarse más de lo que Dios habló. Eso es un decreto de autoridad. Entonces, cuando los discípulos entendieron esto, que eran decretos, que era un acuerdo, que era un cántico por medio de la palabra, cuando habla con cánticos espirituales, la palabra representa también el consejo, la crónica, el cumplimiento, el dar, el decir, el designio, el discurso, el edicto, la información, el lenguaje, la ley, el libro, el mandamiento, el mandato, el mensaje, el negocio, la noticia, el orden, la palabra, el parecer, el parte, el pensamiento, la porción, el precepto, el preguntar, el proceder, la promesa, la provisión, la ración, la razón, el recado, el responder, la respuesta, la sentencia, la tarea. Mire todo lo que representa el Dabar de Dios. Entonces, cuando usted habla y proyecta y profetiza y se introduce en estos principios de Dios, usted puede sujetar la naturaleza de las cosas y ordenar a las cosas naturales que no procedan más, a las causas de injusticia, a la ilegalidad de un levantamiento. Entonces, esta situación hemos presentado los intercesores, preséntenla ante la justicia de Dios. Pero le dije: recuerde que cuando salga de ese lugar, comienza la revolución en Bolivia. Porque Dios va a hacer cosas, pero es necesario que se establezca injusticia del hombre para que la justicia de Dios sea levantada. Entonces te vuelvo a preguntar: ¿estás pasando injusticia? Sí. ¿Estás pasando injusticia? ¿O has vivido causas de injusticia? La palabra de Dios es un decreto, es una autoridad, es una orden máxima, es el levantamiento de la voz del cielo en favor de tu vida. Es lo que Dios irrumpe para cambiar tus realidades. Es el veredicto real, es la información precisa, lo que tú necesitabas para moverte en la dimensión y en el respaldo y en la autoridad dada por Dios. Entonces, la importancia, cuando Dios te dice que vamos a ser juzgados, ¿saben por qué? Porque hay un precio pagado, porque hay una palabra revelada, porque hay una historia de vida a través de Cristo que nos entregó el poder de la palabra. Usted imagínense viviendo situaciones adversas por tener palabras ociosas
improductivas, por estar conformándote a tu realidad cuando tienes una promesa. Y nos va a juzgar a nosotros, porque nosotros somos los destinatarios de esas palabras, porque nosotros somos responsables de las promesas de Dios, porque nosotros somos responsables de transmitir a las futuras generaciones el poder de la palabra, y se lo voy a enseñar. Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 23, verso número 2, 23:2 dice David: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Quién habló? ¿David o el Espíritu de Jehová? El Espíritu de Dios ha hablado por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Entonces, usted lo que encuentra en los salmos son palabras espirituales que revelarían a las futuras generaciones el empoderamiento de un lugar de autoridad. Él lo dice: yo hablé a mi antojo, el Espíritu de Dios habló por mí. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces habló el Espíritu de Dios por medio de su boca? No me lo responda. Entonces, cuando usted tiene la convicción de que su boca es un instrumento de autoridad, de poder y de gloria para revertir, usted dice: el Espíritu de Dios va a hablar por mi boca sobre mi casa, en el ambiente de mi familia, en mi trabajo, en el negocio, va a hablar en la ciudad, le va a hablar a los cielos, le va a hablar a los ángeles, le va a hablar a los demonios. El Espíritu del Señor tiene que hablar por medio de su palabra. Es el tiempo de la palabra de Dios, no tiene que estar más ociosa, sino una palabra activada, una palabra que va a reformar y que va a cambiar tus realidades. Pero Dios dice: si el Espíritu de Dios no habla, Dios dice: Él va a buscar aún las piedras para que hablen, porque Dios está buscando destinatarios para que proyecten la voz del cielo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pastor, ore. Mire el problema que tengo, mire el problema con mi hijo, mire el problema económico, mire el problema... Ore. Y Dios dice: tú tienes que orar. Te he dado la palabra y está en tu boca. Te he dado las promesas que tú desconoces. Te he dado la vida por medio de las Escrituras. Te he dado el dabar para establecer decretos y reformas de vida que tú no le has dado la envergadura ni la autoridad porque no la has creído. Porque la has recitado como un mensaje o un libro de historia. Entonces, Josué 1:8, Dios le dice a Josué: nunca, diga nunca, nunca, le dice, nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca. Dígale al vecino: nunca, nunca se apartará de tu boca. Nunca se tiene que apartar de tu boca. Nunca. ¿Y sabe cuándo es nunca? Es nunca. ¿Cuándo? Nunca. Hoy, sí, hoy. Mañana, mañana. Nunca se apartará de tu boca. Porque cuando tu boca proyecta la palabra, cuando tu boca establece un ambiente, cuando tu boca establece declaraciones, asignaciones, tiempos, historias, cumplimientos, transformaciones de cosas, tu boca es la que promueve la promesa, la que establece la gloria. Y lo que tu boca habla, tus ojos lo van a ver y tu corazón se va a alegrar. Fíjese qué bueno. Entonces, lo que usted está hablando con el sentido de propósito hoy, hablando el Señor, esta leve tribulación, esto no es muerte, esta enfermedad es para tu gloria, esta necesidad es transitoria, porque viene algo mayor, o aún este maná, es porque si hay maná, es porque hay una tierra prometida. Entonces, Dios no te destinó para una necesidad, sino que te encomendó una promesa.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace usted? A ver si hace lo mismo que algunos que conozco. Llega la mala noticia, ¿qué hace? Pero mira esto. Y pobre de nosotros. ¿Y qué va a pasar ahora? Y que nos vamos a quedar sin trabajo. Y que nos van a echar. Y que no nos alcanza el sueldo. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted, Cristian? Entonces, Dios dice, nunca se tiene que apartar de tu boca el dabar. Es la proyección. El Espíritu de Dios habló por mi boca. Y su palabra estuvo y estará siempre en mi lengua. ¿Saben cuál es la estrategia del enemigo de los espíritus? Que usted se desconecte con la palabra. Que no tenga ni noción de lo que Dios prometió. ¿Saben cuál es la tarea de los espíritus? Es llenarlos de incredulidad para que usted lea y no entienda y no comprenda, o aún más grave, que no crea. ¿Saben cuál es la tarea de los demonios? Crear pasividad espiritual y dejarse convencer, que te dice, ¿vos crees que hablar la palabra de Dios te va a producir resultados? Mira tu vida, mira tu realidad, mira cómo está tu economía, mira cómo está tu cuerpo, mira que ya llevas años. ¿Tú crees que Dios te va a dar esa promesa? Entonces, cuando aceptas la confrontación, la desacreditación del dabar de Dios, Dios dice, estás entrando en juicio. No se olvide que Edén fue desacreditar la voz de Dios y tomarle autoridad a la voz del consejo de la serpiente. Entonces vas a ser juzgado y vamos a ser juzgados por las palabras no activadas, ociosas, estériles, palabras negativas, improductivas, palabras con el razonamiento, palabras con el entendimiento, palabras no reveladas y no comprendidas. Entonces la palabra es un desafío de activación de lo que se mueve espiritualmente en un territorio. Por eso la importancia de que usted comience a levantarse, a orar, iglesia. Y que no sea la tarea del grupo de oración, de intercesión, ni de unos pocos. Usted tiene que comenzar todas las mañanas a establecer en el ambiente espiritual y en el territorio la palabra de Dios. Y si usted puede orar conforme a la palabra, leyéndola en voz alta, declarando y algún texto o alguna promesa o algún dabar que Dios le haya impactado en estos días o en estas semanas de lectura. Cuando usted tome esa palabra, Señor, yo la voy a soltar en el ambiente espiritual, porque esta palabra, dijo Cristo, si se siembra en la tierra correcta, va a dar al 100 por 1. Entonces, una promesa que tú declaras en fe, te va a dar 100 veces más de lo que estás declarando en el nombre de Cristo Jesús. Porque la palabra es proyectora de vida, de autoridad y de gobierno. Entonces, estas madrugadas tenemos que llenar la atmósfera de promesas. Y cuando le digo de promesas, no vaya a la librería a comprarse el promesario, no sé cómo se llama, el pan de vida. ¿Se acuerdan? El maná. ¿Quién da más? Ahí está. Depende de la marca, vamos a poner. No vaya a buscar. Dios quiere usar su boca. El Espíritu de Dios habló por mí. Usted lee los salmos. Y cuando el Espíritu de habla, las generaciones siguen fundamentándose en las promesas de Dios. Miren lo que logró David. Entonces, cuando usted tiene una promesa, se van a levantar los antipromesas, se van a levantar. No es por el sexo, se van a levantar las Mical.
¿Cuáles son las Mical? Que van a degradar lo que tú estás haciendo, que te van a criticar, que te van a juzgar, que van a soltar una contrapromesa, que van a declarar lo negativo. Mira, cuán deshonroso es el rey que se ha desnudado como un vil siervo, que viene cantando y que viene... O sea, palabras en tu contra, porque ¿saben qué? Porque David tenía las palabras que él declaraba. Entonces el diablo, ¿qué hizo? Buscar a alguien de autoridad para declararle palabras negativas. Pero como David tenía la unción y la revelación y una palabra mayor, el diablo, lo que levantó en su contra, se revirtió. Entonces el vientre o esa mujer fue impactada por sus propias palabras que declararon en contra de David. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la medida que cuando comiences a levantar palabras de autoridad, se va a levantar el espíritu de Mical. Van a decirte, tú no vas a progresar, mira que te va a ir mal, no le creas a Dios, vas a fracasar. Pero cuando tú te levantas en el poder de la palabra y dices, no, yo sé que estoy ungido por el Señor y que el Espíritu de Dios va a hablar por medio de mi boca. Lo que yo declare va a cambiar la historia de una nación si es necesaria. Cuando yo declare algo, aún las personas, aún las circunstancias y aún la economía va a cambiar, porque el Espíritu de Dios habló por mi boca. Y Dios en este tiempo va a hablar por tu boca. Él sabía que el Espíritu de Dios hablaba. A David se le reveló el dabar de Dios y escuchó que los filisteos habían cercado al pueblo de Israel y al rey Saúl y los tenían atemorizados. ¿Y cuál era el temor? Qué curioso, mira cómo sirvo agua, nunca vino a servir. ¿Qué es lo que tenía atemorizado al pueblo de Israel? Estaban todos escondidos. Que durante 40 días un hombre de cerca de 3 metros 20, se paraba en el terreno y declaraba palabras de maldición. 40 días, por la mañana y por la noche, o sea, 40 por 2 son 80. Entonces la influencia de un ambiente estaba controlada por las palabras de maldición. ¿Saben por qué? Porque nadie se había levantado con el Espíritu de Dios para contrarrestar las palabras de maldición. Entonces cuando las palabras de maldición que se proyectan en contra de tu vida, porque aunque usted tenga cara de bueno, yo quiero decirle que usted tiene palabras en su contra. Tiene gente que lo ha maldecido, tiene autoridades, tiene jefes, tiene familiares, tiene vecinos que los han maldecido. Entonces usted se mueve en las atmósferas espirituales con palabras negativas de maldición en su contra. Pero como usted está escondido frente a las circunstancias que está viviendo, Dios le dice, no, yo te he dado un dabar, te he dado una palabra de autoridad, te estoy mandando que vayas al frente de batalla y que comiences antes de pelear. Vas a declarar la palabra, que tú vienes en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Dios viviente, y que le vas a cortar la cabeza a ese enemigo. Que a partir de los 80 tiempos, recuerden que 80 es un tiempo de cambio, 40 es un tiempo de cambio. Entonces estos 40 días, 40 semanas o 40 años que has estado viviendo, Dios te dice, te he dado la palabra, declárala y establece el gobierno y la autoridad del cielo sobre el territorio que ya es parte de tu conquista. Es parte de tu conquista. Entonces fue y le pusieron la armadura. No, la armadura no funciona. Le dieron la espada. No, la espada no funciona. Lo que el rey te da no funciona. Y Saúl le dice, tomá esto, pibe, tomá. Ponete el casco, ponete la coraza.
no funciona. Porque es una pelea espiritual, no es física. Hay cosas que se ganan en el terreno espiritual de las circunstancias. Hay enfermedades, hay situaciones económicas, hay situaciones familiares que se ganan en el terreno espiritual. Pastor, ya no sé qué hacer, hice todas las cosas. ¿Ha entrado en la intimidad? ¿Ha entrado a declarar el dabar de Dios? ¿Qué estuviste haciendo estos 40 días? No, estuve escondido, preocupado por las cosas, la información, los veredictos, lo que me dicen. Entonces David entendió que el día 40 él se tenía que parar y contrarrestar 80 palabras de maldición, porque fue el día 40, durante 40 días. Y recuerde que 40 años en el desierto, 40 años el llamado de Moisés, 80 años, 40 años más. Algo pasaba. Entonces David sabía que había un tiempo profético para decir la palabra y para proyectar en qué momento tenía que declarar, en qué ambiente él tenía que soltar el dabar de Dios. Entonces hubo un tiempo que has vivido escondido bajo la influencia espiritual. Entonces cuando tú estás escuchando lo que te dicen, y en este tiempo es tan peligroso escuchar la información incorrecta, es tan peligroso porque esa información puede llenar los vacíos y la ausencia del dabar de Dios. Cuando no está el dabar de Dios, usted recibe mucha información negativa. Entonces, como no hay una palabra que pueda contrarrestar lo negativo, usted termina aceptando. Y como todo el ejército estaba escuchando la voz de maldición durante 40 días, David venía de otro ambiente. Él venía de otro ambiente, de estar pastoreando en el desierto. El papá le dice: ¿por qué no le llevas unos sándwiches de mortadela con pistacho a tus hermanos? Con una coca bien fría. Le mandó unos panes y algo para comer. Entonces David fue como un cadete del supermercado. Él venía de otro ambiente, venía de estar en la adoración en el desierto, lleno del espíritu de la palabra de Dios, componiendo el salmo, adorando, trin, trin, con el arpa, una melodía del espíritu, y no escuchó la maldición, ni sabía el ambiente. Entonces él venía empoderado en el dabar de Dios, y cuando entra a ese lugar dice: wow, este ambiente es un ambiente incorrecto. Este no es el ambiente del reino, este no es el pueblo escogido de Dios, este no es el escuadrón del Dios viviente. ¿Qué está pasando? Y se dio cuenta que había una información que había contaminado el escenario profético de los acontecimientos, porque nadie se levantó. Entonces si las mujeres cantaban que Saúl mató a los miles, ¿por qué estaba escondido Saúl? Si había matado a miles, ¿qué lo amedrentó? El espíritu de la palabra. Y David venía con el dabar de Dios, trin, 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 con sus salmos inspirados. Venía en otra atmósfera, venía en el cielo. Y claro, él no operó en lo físico, él operó en lo espiritual. Porque en lo físico es un adolescente, ¿no? El muchacho, le queda grande la armadura, le queda grande la espada. En lo físico tú estás fuera de combate, estás en inferioridad de condiciones. Pero lo espiritual, con una palabra de Dios, quiero decirte que tú eres el vencedor de todas las circunstancias y que Dios va a cambiar tu vida y tus realidades con el dabar del cielo. Cuando la palabra sea declarada, cuando la palabra sea anunciada,
cuando la palabra sea soltada, tú eres más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, aplauda al Señor y Rey de Gloria. Así que él entró ahí en el escenario y dijo: ya está, declaro la palabra y se terminó todo. Tú vienes a mí con espada y con jabalina. Tú vienes, diablo, con armas, vienes con enfermedades, vienes con necesidades, vienes con problemas familiares, vienes con problemas matrimoniales, vienes con problemas con los hijos. Mas yo vengo a ti en el nombre del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos. Vengo con una palabra, una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que él iba a ser rey. Entonces, yo no vengo acá como el pastor de las ovejas de mi padre Isaí. Yo vengo a ti como el futuro rey de esta nación. Entonces, cuando tú hablas de tus realidades profetizadas futuras, no te estás enfrentando por el pasado negativo de una historia de errores, sino que te estás enfrentando bajo la redención de la sangre y bajo el poder del nombre de Cristo, que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla, hasta el diablo se dobla ante el nombre de Jesucristo, ante los demonios se doblegan ante el nombre de Jesucristo. Tú vienes con una palabra de autoridad, tú tienes el poder declarativo de la voz de Dios. Entonces Dios te dice: para no entrar en juicio, comienza a declarar la palabra del Dios viviente. Comienza a hablar con cánticos, con salmos y con cánticos espirituales la palabra de Dios. ¿En cuándo? Todo tiempo. ¿Cuándo? Siempre. Diga siempre. ¿Y cuándo siempre? Siempre. Pues recuerden, José: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás y guardarás en tu corazón. Y dice la palabra: y entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Dígalo: bien. ¿Cómo te van a salir las cosas cuando tú comienzas a esparcir la palabra, a declarar la palabra y a vivir con la palabra? ¿Cómo te va a ir? Algunas cosas, todas las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra crea materia, porque el dabar crea realidades, porque el dabar cambia las circunstancias. Así que a partir de esta semana usted se va a levantar en oración. ¿Y qué tengo que orar, pastor? La palabra. Entonces usted, en vez de orar por la enfermedad: Señor, sáname. Señor, mira que me duele la muela del juicio, que tengo un diente y una muela cariada, sáname de la cara. Señor, abre Isaías 53. Por sus llagas fuimos sanados. Usted declara la palabra. Entonces cambia la oración de su necesidad y suelta el dabar de Dios en el ambiente espiritual, y los gigantes van a caer y los enemigos de los decretos en tu contra van a perecer, porque Dios te va a levantar más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vas a orar con la promesa: dile al justo que le irá bien. Y usted suelta al barrio, suelta a la familia. Entonces no vamos a promocionar a Goliat. Deje de orar ya por el temor, por la necesidad, por la enfermedad, por el problema familiar. Señor, herencia de Jehová son los hijos. ¡Pum! Lo conectó al altar de Dios con una promesa. Y que Dios se haga cargo de su hijo. Y cuando se haga cargo, un chirlo santo sustituye a 20 años de exhortación suya. El dedo de Dios, ¡pum!, listo, se le terminaron. Usted lo entrega a la jurisdicción y la autoridad de Dios. Usted entrega a la persona, a la familia, el ambiente. Entrega a ese Goliat llamado el jefe suyo.
el acreedor suyo. Usted lo entrega y en el nombre de Dios le habla al espíritu. Yo hablo al espíritu de ese hombre, esa persona. Yo descontamino el ambiente de mi casa, el ambiente de mi trabajo. Cambio el ambiente de todas las cosas que han dicho en nuestra contra. Decreto contra decreto. Usted tiene que comenzar a soltar el dabar de Dios. Porque recuerden que Dios, el Espíritu de Dios habló por mi boca y puso su palabra en mi lengua. Para terminar, vamos Isaías 59, 21. Como lo del Espíritu de Dios no termina en la persona, sino que es generacional, Dios también te da para empoderar a los de tu casa. ¿No lo creyó? Pero Dios lo establece como parte del funcionamiento operativo de la vida espiritual, para que en el acuerdo, una casa de acuerdo. Por eso el diablo ataca en los hogares para dividir el reino cuando divide las casas. El mismo capítulo de Mateo 12, que un reino dividido no puede prevalecer, una casa dividida no puede prevalecer. Cuando divide la casa, divide el reino. Divide con conflictos, con comentarios, con forma de pensar diferente. Entonces, cuando se divide la casa, la palabra no puede ser efectiva porque no hay acuerdo. Y recuerde que el quórum de Dios es si 2 o 3 se pusiesen. ¿Qué hace el diablo? Generar desacuerdo, división, conflicto. Porque en la casa siempre hay alguien inspirado por el dabar de Dios y hay otro con un espíritu diferente. No, ¿qué va a hacer eso? No te va a funcionar. Recuerda a Mical, deja de hacer el ridículo. ¿Qué va a estar escribiendo la palabra en las puertas de la casa? Declarando, hablando la palabra, declarando el dabar. No, eso no funciona. Entonces se divide la casa y se divide el reino. Entonces cuando no hay quórum, no hay efectividad. Por eso los discípulos iban de 2 en 2 a las casas, porque uno profetizaba el shalom y el otro lo respaldaba. Entonces cuando el shalom entraba a la casa, creaba una revolución de negativismo, de mentira, de desacuerdo, de enfermedad. Por eso el Señor hacía milagros en las casas. Por eso lo hemos hablado. Sacó a los llorones y trajo a Pedro, Jacobo y Juan y los metió en el ambiente y oró por la resurrección de la niña. Entonces, porque sacó el ambiente negativo y nocivo de las palabras. Entonces Dios dice, cuando la casa esté en acuerdo y comiencen a pronunciar el dabar de Dios, y no solamente la casa, sino que sus hijos se sumen. Y miren lo que dice Isaías 59, verso 19. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tú. ¿En dónde la puso? ¿Dónde la puso? Dice, este es el pacto que haré con ellos. Mi espíritu que está con ustedes y mis palabras que he puesto en vuestra boca no faltarán de tu boca no faltarán el dabar de Dios de tu boca. El nuevo pacto te abre las dimensiones de la autoridad de la palabra, del dabar de Dios. Y dice, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Qué interesante.
Dios habla que ha hecho un pacto con nosotros. Y usted, el pacto que tiene con el cielo es a través de Cristo. Y Cristo, en su esencia físico-corporal, no es solo un ser o un hombre que vino a la tierra en la condición de hombre, sino que también se habla del verbo. Y el verbo es la palabra, el verbo es el dabar. Por eso cuando se ora en el nombre de Jesús, usted está orando en el verbo de Dios, en Cristo, declarando la palabra. Dice, cuando usted recibe a Cristo en su espíritu, recibe más que la nueva vida y la salvación, recibe la palabra en el nuevo pacto, que se encapsula en su interior y desarrolla todas las habilidades de autoridad. Entonces, si la palabra está en su boca, la misma palabra que Dios usó para revertir, para sanar y para crear, es la misma palabra. ¿Que dónde está? ¿Qué dice Isaías? He puesto mis palabras, ¿dónde? ¿De quiénes son las palabras? ¿Y dónde están? ¿De quién son las palabras? ¿Y dónde están? ¿De quién son las palabras? ¿Y dónde están? En tu boca. Entonces, las palabras son de Dios y la palabra es el dabar. Entonces, cuando usted se pone de acuerdo, dice, yo solamente no he puesto las palabras en tu boca, sino la he puesto, mire, en Nacho, la he puesto en tus hijos. Y no solamente en Nacho, la he puesto en los hijos de Nacho. O sea, que he puesto una palabra multigeneracional. Ahí Renata, no solamente he puesto la palabra en Renata, en Matías, la he puesto en Tomás, en Joel, no solamente en ellos, sino en las futuras generaciones. Entonces, que lo que Dios te ha prometido sobre tu vida, ellos seguirán proclamando y profetizando lo que Dios va a hacer. Entonces, cuando la familia se pone de acuerdo en declarar las palabras de Dios que están en nuestra boca, ¿qué pasa? Diga, pasa una revolución. Vienen los cambios, se activan las promesas, se sanan los enfermos, se restaura la economía, se habilitan los nuevos tiempos. Solo es entender el poder declarativo del dabar de Dios que vamos a comenzar a soltar en estos días, porque dijimos que julio va a ser la puerta abierta a los cambios. Julio va a ser el mes que va a determinar un antes y un después en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios va a ser anunciada por nuestros labios, y lo que Dios habló lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, así que usted va a soltar en el ambiente espiritual la palabra. Y me decía, ¿y en qué momento tengo que orar? En todo tiempo. Pero como dijimos, hay puertas o hay portales donde Cristo soltaba la palabra. Creo que lo vamos a estar ministrando el día miércoles. ¿Usted piensa que por qué cree que cuando describe el Evangelio, que era la hora sexta o la hora novena de la tarde o del día, por qué la cruz tuvo convergencia en esos horarios? Puede haber sido las 10:30 de la mañana, las 11 menos cuarto. ¿Por qué? A las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Porque son portales espirituales de acontecimientos. ¿Y por qué habla? Esas son las vigilias del día y las vigilias de la noche, desde las 6 hasta las 9. El atardecer, la primera vigilia, de las 9 hasta las 12. Segunda, de las 12 hasta las 3, esa es para los valientes. Porque esa es la hora que usted está inconsciente, en el 10º sueño, ahí soñando con San Pedro, no sé con qué está soñando.
Pero ese es un tremendo portal espiritual. De madrugada, las oraciones, y desde las 3 hasta las 6 de la mañana, es la cuarta vigilia. Y después viene el amanecer o el canto del gallo. Entonces son portales donde ustedes se imaginan cómo va a ser su vida si en esos portales espirituales comienza el dabar de Dios a declararse todos los días, con palabras, con promesas, declaraciones sobre su casa, sobre la economía, sobre los hijos, sobre el trabajo, sobre el negocio, sobre los proyectos. Pastor, estamos trabados, estancados, estamos en una meseta. Y claro, usted está atacado por el infierno, recibiendo decretos contra decretos, maldiciones contra maldiciones. Usted imagínese todas las personas que usted piensa que su vida es amada por todo el mundo. Desengáñese, no sea tan inocente. Usted piensa que cuando le va bien todo el mundo, viene el vecindario y le hacen fiesta porque usted, no sé, pintó la casa, se compró un vehículo. No, no, la envidia que tienen, les declaran palabras de maldición. Y usted se mueve en atmósferas y en territorios de adversidad. Usted todos los días tiene un Goliat que le está diciendo: les voy a cortar la cabeza, los voy a destruir, los voy a matar, sus hijos los van a... Todos los días tiene una voz negativa de su entorno y aún de aquellos que le sonríen, le ponen cara de simpática y por dentro está diciendo: que te vaya mal, que te funde el auto, que te choquen. Usted vive con maldiciones, vive con un Goliat todos los días, que a la mañana y a la tarde le declaran en contra, le declaran. Pero Dios dice: te he dado el dabar, y yo por el dabar que te he dado te voy a juzgar por las palabras ociosas, por las palabras negativas, por las palabras no ejercidas, por las palabras no habladas, las palabras no declaradas, las palabras no anunciadas y las palabras no creídas. Usted tiene que entender por qué Cristo habla de un juicio, porque nosotros desoímos la palabra de Dios, porque es un principio de guerra y de autoridad espiritual. Entonces yo no sé las circunstancias que usted está viviendo, sí sé el principio de los cambios, la oración declarativa, la palabra, las madrugadas. Estamos recordando hace unos años, desde pandemia empezamos. Pandemia fue, ¿no? No, siempre fue. Siempre. Yo me acuerdo cuando en Chile mandaban los mensajes a las 3 de la mañana. Y un momento me dijeron: pero pastor, ¿para qué manda mensaje a las 3 de la mañana? Manda oración. Pastores, me decían. No entendieron cómo funciona esto. Entonces hay tiempos de cosas que usted va a tener que empezar a tomar la preponderancia y la autoridad de la palabra del Señor declarando. Entonces ya desde esta semana que mandé el mensaje a las 2:30, que hablé de las vigilias, que Dios responde en las vigilias, Dios responde en las vigilias y Dios pelea en las vigilias. Dios desbarató el ejército de miles de soldados y de carros en una madrugada, porque había una generación con autoridad que estaban cruzándose a una promesa. Entonces la vigilia destruyó a los enemigos. Levanta tus manos al cielo, porque en estas vigilias de oración Dios va a destruir los enemigos del propósito, de tu llamado, los que se levantaron en contra de tu familia, de tu hogar, de tus hijos, de tu economía y aún de tu salud. Dios va a destruir y va a soltarte en liberación para entrar a un tiempo nuevo. Y ¿sabes qué? Lo que Dios va a hacer en este año se los vas a contar a las futuras generaciones, porque Dios dice: yo he puesto la palabra en tu boca, y de tu boca el mismo Espíritu va a estar en tus hijos, y de tus hijos a los hijos de tus hijos, porque el dabar de Dios va a cumplir todo aquello por lo cual fue anunciado,
y tú eres el destinatario de esa promesa, y Dios lo va a cumplir por medio de tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Así que va a ser un tiempo de armarse en el poder y en la autoridad de la palabra, porque hay guerra espiritual, y la guerra espiritual no se pelea con emociones, no se pelea desde el alma, se pelea bajo el poder de la autoridad de Dios. Va a ser un tiempo donde vas a libertar a los de tu casa, vas a libertar a tus hijos, vas a libertar a la economía, vas a libertar aún a los del barrio. Es un tiempo de guerra, familias. Usted se va a tener que sacar esos lazos y esas ataduras espirituales de conformismo. Está lleno de murmuración, ha recibido tantas cosas negativas, ha pagado su fe. Se va a levantar la autoridad estas madrugadas, ya no sé, vamos a poner de acuerdo a partir de qué día nos vamos a poner de acuerdo con los ministerios, los ministerios de oración, de intercesión. Tiempo de guerra, tiempo de lucha, de desatar las cosas en lo espiritual. Levante primera madrugada, levante al que lo acompañe, su hijo, no importa, que se le duerma, que tiene un balde de agua fría, que vaya aprendiendo. Lo saca a orar al patio, no sé, con 2 grados bajo cero. Porque tiene que hacerse gente de guerra, gente que pelea todas las instancias. No los evangelios cómodos, no, en el sofá con calefacción. Y si tengo almohadones dobles para que mis rodillas no le duelen, no, usted tiene que tirarse el piso frío. Ya lo voy a llevar al desierto de Judea, que se arrodilla en medio de las piedras, va a ver lo que es orarle a Dios. Claro, las cosas se pelean desde otra instancia, no va a cambiar las cosas desde las metodologías racionales. Recuerden que Dios nos dio el poder de una palabra y que nos va a juzgar por esas palabras ociosas. ¿Cómo? Así que no me venga con el problema. Yo le estoy dando la estrategia de guerra. Le estoy dando la metodología de cómo entrar. Si no sé si vamos a usar el Meet o no sé qué, por las redes sociales. Por las redes sociales no. Sí, pero esto tiene que ser mujeres sumadas a intercesión, hombres sumados, niños sumados, toda la familia. Un día se ponen de acuerdo si son, miren, el lunes Andrea, el martes Mauricio, el miércoles Manu. Se ponen de acuerdo. O el lunes Andrea, Mauricio, Manu. El martes Andrea, Mauricio y Manu. Todas las familias orando. Hay que levantar en las casas el espíritu de oración. El espíritu de oración tiene que levantarse en las casas. Recuerden que Goliat ha contaminado el ambiente, te llenó de incredulidad, de dudas, de incertidumbres. Te quitó la capacidad de creer. Pero en el nombre de Jesucristo, dijimos que este año 2025 iba a ser un año extraordinario de cambios, de recompensas, de transformación, de sanidad y de conversión de muchas vidas. Pero usted tiene que hacer algo, tiene que activar algo en el nombre del Señor.